Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buen día. Depende de la hora que estás viendo este video. Es un placer y es un gusto para mí estar a punto de compartirte un tema que yo sé que va no solamente llamar tu atención, pero también que va a bendecir tu vida. Este tema se llama la legalidad del mundo espiritual. ¿Qué? La legalidad del mundo espiritual. ¿Te has preguntado por qué yo oro y oro, no veo resultados? ¿Te has preguntado por qué a mí como creyente me pasan cada cosa y que digo yo, Dios, ten piedad, ten misericordia de mí? O muchas veces la gente tiene muchas enfermedades en el cuerpo de Cristo. Yo creo que estamos en el momento donde hay más enfermedades en el cuerpo, en el mundo y en el cuerpo de Cristo. Y la gente pregunta, Señor, si esto es para los egipcios y eso no es para nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? O podrías hacerte la pregunta, ¿por qué hay tantas catástrofes? ¿Por qué hay cosas que suceden en este mundo? Yo te invito a conocer la razón detrás de ello, la legalidad del mundo espiritual. Mundo espiritual, el mundo espiritual existe y el mundo espiritual es legal. Está bajo un sistema de justicia. ¿Está bajo qué? Un sistema de justicia. Quiero orar rápidamente para que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga tu palabra, abra los corazones, dame la habilidad para hacerlo. Tú sabes que dependo de ti completamente para poder compartirlo de manera eficaz. Aleluya, aleluya. El pasaje de base, el cual quiero usar para introducir ese tema, es Daniel capítulo 4, versículo 17. Para leer bien ese pasaje, he usado una combinación de versiones para tratar de hallar las palabras que después de una exegesis más apropiadas respecto a este tema. Daniel 4:17. La Reina Valera lo dice así: la sentencia es por el decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Eso está muy importante. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna que el reino de los hombres y que a quien Él quiera lo da y constituye sobre él al más bajo de ellos. En la versión la cual estoy leyendo dice: esta es la sentencia, es por el decreto de los que vigilantes, el verdicto declarado por los santos, para que los vivientes sepan que el Altísimo regula, juzga los asuntos de los seres vivientes y lo da a quien quiere y constituye al más bajo, más pequeño de los hombres sobre ello. El pasaje nos dice que el Eterno gobierna, el Altísimo gobierna. El Altísimo gobierna el asunto de los hombres. Para poder enlazar ese tema hasta la conclusión sobre la legalidad del mundo espiritual, queremos en un primer tiempo hablarles del gobierno de Dios, luego del concilio de Dios, luego hablaremos de Satanás el acusador y luego presentaremos 3 casos de acusación donde espiritualmente las personas recibieron una acusación, pero en el mundo natural estaban sufriendo las consecuencias de aquella acusación. Y al último, si nos da el tiempo verlo, queremos presentar el tema de Jesucristo, nuestro abogado. Empecemos. El gobierno de Dios. Sabemos que uno de los atributos más importantes de Dios es la soberanía de Dios, la soberanía divina. Y como bien lo dice A.W. Tozer, que Dios no gobierna solamente por gobernar, sino que su soberanía se sujeta a su voluntad, y su voluntad es su misma palabra. Así que la palabra de Dios es la constitución de su gobierno. Y también, como lo menciona el doctor Francis Myers, dice que todo gobierno
necesita un sistema de justicia. Todo gobierno necesita un sistema de justicia. En Estados Unidos tenemos la Suprema Corte de Estados Unidos, que está por encima de todas las cortes legislativas o judiciarias de los diferentes estados. En México también tenemos la Corte y tenemos los penales. Y en otros países tenemos un sistema de justicia establecido para regular, para juzgar, para elegir las diversas circunstancias que ocurren en los asuntos de la tierra de los hombres. Del mismo modo, la justicia divina está sobre toda la creación, sobre todo el universo, y nadie se escapa a la justicia divina. La justicia a la cual nos vamos a enfocar hoy, no vamos a enfocar sobre el juicio final o el día final, nos vamos a enfocar sobre los asuntos que suceden en este mundo justo antes de que llegue el juicio final, que el Eterno gobierna en los asuntos de los hombres. Usted podría preguntar, ¿qué tiene que ver con la legalidad del mundo espiritual? El mundo espiritual es el mundo donde las cosas que no vemos operan, pero tienen una influencia sobre la tierra. El gobierno de Dios. Una descripción del gobierno de Dios sería: tu trono, oh Dios, es para siempre. El cetro de tu trono es justicia. La descripción del gobierno de Dios, el primer fundamento del reino de Dios es la justicia. Vemos que no es primeramente la misericordia, es la justicia. Claro, la justicia de Dios está equilibrada con su misericordia. Dice: tu trono, Dios, es para siempre. El trono de Dios, el gobierno de Dios es para siempre. Sobre todo el universo, sobre toda la creación, aunque el enemigo tiene una cierta legalidad para operar en este mundo inferior en el cual estamos viviendo, no tiene todo el dominio para controlar todo el universo, porque Dios está a cargo. El cetro de tu trono es justicia. El cetro es una vara que representa el mando. Le llamaban bastón de mando. Así que el salmista está diciendo: el bastón de tu mando es la justicia. Con que Dios manda es la justicia, y por lo cual, para hacer vigente su carácter, su atributo, para desplegar su atributo que es la justicia, tiene un sistema judicial establecida, constituida, bien ordenada, con la cual Él usa para gobernar los asuntos de los hombres. Bien, Dios podía gobernar todo el universo solo, pero Él ha elegido a establecer seres, Él mismo ha creado para gobernar la tierra. Otra característica de ese gobierno es, en el Salmo 89, versículo 14, podemos encontrar donde dice: juicio, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de Él. El trono de Dios se consta en justicia y juicio. El gobierno de Dios se consta en justicia y juicio. Por eso hay dos aspectos del trono y dominio y control de Dios sobre el universo que debemos de conocer: el trono de justicia y el trono de misericordia. Le llaman el asiento de misericordia, donde Dios asenta su poder, pero manifiesta con misericordia. Aleluya, aleluya. Habiendo dicho eso, vemos las características de equidad, de justicia, de verdad y de misericordia del gobierno de Dios. Dios opera con esto. Y esos son puntos que podemos usar en la intercesión para poder orar por nuestros seres queridos o por algún asunto en la tierra. Dios gobierna con los seres que Él mismo ha establecido. La extensión del gobierno de Dios se divide por territorios, por sitios que Él mismo ha delimitado. Uno de los territorios es la tierra. Cuando Dios creó la tierra, le dijo al hombre, y creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le dijo: sojuzgad la tierra. Podemos leerlo en Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Le dio el sistema de justicia
Por eso el hombre tiene la autoridad de juzgar las cosas que están en la tierra, de establecer el sistema de justicia en la tierra. Dios le ha delegado al hombre esa capacidad. Pero el hombre después de la caída en la caída le cedió esa capacidad de gobernar la tierra al enemigo. Por eso el Señor Jesucristo dice, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. O donde dice en primera carta de Juan, dice, el mundo entero está bajo el gobierno del maligno. Entonces, la tierra en el principio, su sistema judiciario era gobernado por los hombres, pero los hombres han cedido su autoridad al enemigo. Hoy día vemos que el enemigo está gobernando y sabemos que él es injusto, porque no habrá un sistema de justicia equitativo aquí en la tierra. Pero también las regiones celestes del mundo espiritual, las esferas de las regiones celestes también tienen gobernadores de las tinieblas que Dios mismo ha establecido. Por eso Pablo menciona, sean tronos, dominios, por él fueron creados. Esos tronos y dominios que están sobre regiones, sobre territorios que Dios ha establecido para gobernar, tienen el derecho legal y autoritativo para poder estar ahí gobernando. Y hay que saber esto. Pero hablando del mundo espiritual en general, Dios tiene una asamblea, una congregación, un concilio donde Él gobierna. ¿Quiénes son los miembros de esa congregación que participa en el gobierno de Dios? Los vigilantes. Los vigilantes, o el término hijos de Dios, Benei Elohim. Un término que es diferente el nombramiento que tenemos nosotros al aceptar a Jesús. Lo vamos a explicar. El pasaje que iniciamos de base dice, esta sentencia es por el decreto de los vigilantes. El decreto de los vigilantes. Esa es una acción que sucede normalmente en un tribunal. En un tribunal, cuando se va a dar el veredicto final, se dice por el decreto de los vigilantes. Por eso nosotros en nuestra tradición decimos, esta sentencia es por el decreto de los vigilantes, el veredicto declarado por los santos. En inglés dice Holy Ones. Esa expresión habla también de seres espirituales que Dios ha creado y a cuales Él ha delegado un poder judiciario para que ellos rigen, observen, anotan en sus libros para poder traer a juicio o ejecutar la justicia de Dios permanentemente sobre la tierra hasta el tiempo del juicio final. ¿Quiénes son los vigilantes? Los vigilantes lo encontramos en varios pasajes de la Biblia, a veces con otros términos, pero aquí en el libro de Daniel se repite 2 veces el término vigilante. Lo podemos ver en Daniel 4:17, cuando el rey Nabucodonosor le fuera a dar la sentencia de que su corazón fuera cambiado a bestia. El profeta Daniel le dice por revelación divina de que esta decisión no es por nadie más, sino que esa decisión fue dada por los vigilantes, por un vigilante. Fue una decisión que fue dada por los vigilantes. Eso está fuerte. ¿Quiénes son los vigilantes? Los vigilantes, dentro del tema que hemos dado sobre los ángeles, son seres espirituales que Dios tiene observando el desempeño no solamente de la tierra, pero también del universo. Pero dentro de estos hay unos que son santos y hay unos que son perversos, unos que desobedecieron a Dios, que abandonaron su morada. Les llamo yo los vigilantes desertores. Son los mismos de Génesis capítulo 6 que dejaron su morada y fueron a acostarse con las hijas de los hombres y les nacieron gigantes que ustedes conocen desde la raíz hebrea, Nefar o Nefilim, que eran los gigantes. De entre ellos estaban los Anakims, estaban los Rephaims, estaban también los hijos de Anak, los Anakims. Por eso los israelitas, cuando fueron a espiar la tierra, vieron a los Anakims, que eran los hijos de los gigantes. O Goliat también era uno de ellos. Hay mucho que decir sobre esto. Entonces,
parte de esos vigilantes hubo un grupo que desertó. Y en el libro de Judas se menciona esto, de que el Señor no perdonó a los ángeles que dejaron su morada, sino que los puso en cárceles bajo prisiones eternas. O como lo menciona en segunda carta de Pedro 2:4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado a juicio. Tenemos dos autores que repiten ese mismo, Judas, y tenemos a Pedro también, en el segundo libro, segunda carta de Pedro 2:4. ¿Qué está pasando ahí? Parte de los vigilantes desobedecieron, que estaban parte del consejo del gobierno de Dios que Dios había establecido para cuidar, para velar, para enseñar, para ayudar a la tierra. Ellos desobedecieron, desertaron de su mando. Por eso ellos están bajo prisiones eternas, pero están esperando el juicio, dice la Biblia. Están esperando el juicio, aún no se les ha juzgado. Vemos múltiples acciones de justicia tomadas en el universo. Del mismo modo, esas acciones de justicia se toman en la tierra y afectan también nuestra propia vida. Podemos encontrar los vigilantes con otros términos que son los hijos de Dios. Voy a repetir eso, los hijos de Dios. En el Salmo 82, versículo 1, se habla la asamblea conciliar, cuando se toma sitio el concilio de Dios para decidir sobre un asunto. Dice: Dios preside en el consejo celestial. Eso es en la Nueva Versión Internacional. Entre los dioses dicta. Dice en otra versión: Dios preside en la asamblea, en la congregación de los santos, en la asamblea conciliar de los dioses. Esa expresión de dioses es la expresión de los hijos de Dios, o los Benei Elohim. ¿Qué son los ángeles, los seres que Dios tiene aún, que mantuvieron su lealtad y que aún están sirviendo al lado del Señor? O podemos ver en el Salmo 89, versículo 5, donde el Señor habla de la congregación de los hijos de los potestados, o los hijos, los Bene Elohim, los hijos de poder, que son los hijos de Dios, que son aquellos también. Si usted lee conmigo Job 1:6, donde dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, los Bene Elohim, y estaba teniéndose en aquel pasaje del libro de Job una reunión de la asamblea conciliar. Y lo malo que vemos, Satanás se presenta en medio. ¿Por qué Satanás tiene esa capacidad de camuflajearse en un ángel de luz y presentarse ahí y poder presentar acusación? Lo veremos más adelante. Vamos a leer esa acción del concilio de Dios. Por ejemplo, en Daniel 7, versículo 10. Ya sabemos que son los vigilantes, son los que hacen parte del concilio de Dios. En Daniel capítulo 7, versículo 10, se sentó el anciano de días. Cuando se sienta el anciano de días para un rey juzgar en los tribunales, siempre vemos que se sientan. Habla de dominio y poder y de control. Se sienta el rey y empieza a gobernar, y tiene libros abiertos. Por eso hay muchos libros. Hay libros que escriben el destino del hombre. Hay libros que hablan, donde el libro de la vida, donde se escriben las acciones de justicia. Hay libros para juzgar. Dice: y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así como pasa, hay un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos. Cuando él se sienta, le llaman juez Isaiah Thomas. Se sienta en ese púlpito grande, podría decir un trono, y abre los libros y empieza a juzgar. Checa evidencia y dicta su sentencia. En el Daniel 7:22 menciona: hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Ahí se estaba terminando, se va a juzgar el término del reino del anticristo, para que venga el reino de Dios, el milenio que Dios nos va a dar a los santos, a nosotros. Entonces Dios tiene un concilio donde preside, donde se reúne con los ángeles que le traen reporte de la tierra.
En el libro de Zacarías se menciona que los ángeles fueron de los cuatro vientos, fueron y se presentaron delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Qué traían los ángeles de los cuatro vientos? Vinieron a traerse reporte. Porque Dios presida, Dios gobierna con los hijos de los dioses que Él mismo ha establecido como gobernador. Pero volvemos sobre un punto. Volvemos sobre el punto de que Dios gobierna, le ha dado al hombre el dominio sobre la tierra y el hombre lo ha perdido. El hombre aún tiene cierta parcialidad en ese dominio. Pero por eso el hombre puede darle dominio a sus emociones al enemigo, puede darle dominio a su cuerpo al enemigo, puede darle dominio a un territorio. Por ejemplo, los pueblos que hicieron muchos sacrificios, donde mataron muchos animales, le dieron dominio a esas tierras, a los espíritus malignos que estaban ahí. Hay territorios donde se practica mucha idolatría, mucha brujería. En esos territorios, los hombres, como el hombre tiene la autoridad para sojuzgar la tierra, le puede dar la autoridad a un espíritu de la tierra. Y vienen a gobernar. Y es ahí que hay lugares donde el evangelio es difícil predicar ahí. Les cuento un testimonio de un misionero que se fue entre la frontera de Brasil y Uruguay, donde es una sola calle que los separa en esta parte de la frontera. El misionero predicó el evangelio el otro lado de la frontera en Uruguay. La gente pasaba y no le respondían, le resistían, no querían escuchar el evangelio. Pero se cambiaba de lugar al otro lado en Brasil. Sabemos que Brasil ha tenido muchos avivamientos. Predica el evangelio casi a las mismas personas y las personas tienen un mejor corazón para recibir el evangelio. Porque depende de las autoridades y gobernadores que gobiernan el mundo espiritual. En Uruguay había mucha densidad mala espiritual. Y en Brasil, como ha habido avivamiento, invasión de Dios, había gobierno de Dios en los aires, más influencia de Dios en los aires. Por eso Pablo menciona, no tenemos lucha contra ni sangre ni carne, sino tenemos lucha contra huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Pero ¿cómo pueden ellos? Tienen su lugar de dominio en las regiones celestes, pero ¿cómo pueden dominar en la tierra? Asociándose con los hombres que les conceden la autoridad para gobernar sobre estos lugares. Por ejemplo, un misionero fue a la India y llegando a la India y piensa que va a poder y empezar a reprender, decir a una estatua gigante que se caiga. Sabemos que la Escritura dice que detrás de las estatuas son demonios que hay. Entonces, el misionero cayó con un paro cardíaco. ¿Por qué pasó eso? Porque el ser que estaba detrás de este demonio que la gente adoraba había tenido su legalidad ahí por medio de la gente. Por medio de la gente. Y es por eso que el ministerio de Pablo fue tan perseguido, porque Pablo sabía que lo que estaba enfrentando cuando llegó a Atenas con el panteón de todos los dioses, estaba enfrentando a huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso nos soltó ese destello del mundo espiritual en Efesios 6:13. Entonces, el enemigo está gobernando este mundo ahora, pero Cristo en la cruz le quitó las llaves para gobernar. Pero el gobierno de Cristo tiene zona de influencia solamente a los que se sometan a Él, a los que están en la iglesia. Porque dice, todo el dominio, toda la autoridad se lo ha dado ¿a quién? Se lo ha dado a su iglesia en Efesios capítulo 3. Pero para los que no están en Cristo, los que lo gobierna es el Satanás. El mundo es Satanás. Por eso dice, el mundo entero está bajo el dominio, el poder del maligno. Porque los hombres le hemos cedido el derecho legal. Vemos tempestad, vemos destrucción, lo que está pasando en Florida, Miami, Sarasota, Alicante, todo lo que está pasando, destrucción. ¿Por qué? Porque los hombres hemos cedido la autoridad a los poderes malignos en las regiones celestes con las acciones que se hacen en la tierra, donde hay mucha prostitución, mucha sexualidad, mucha cosa mala que se practica, perversión de la palabra de Dios, suceden esas cosas.
Entonces, el Eterno gobierna en los asuntos de los hombres y hay que conocer esta parte del mundo espiritual antes de meterte a orar, antes de meterte a un territorio, antes de ir a predicar a un lugar. Hay que saber esto. Entonces, hay una asamblea conciliar que preside, que se reúne para discutir los asuntos de la tierra. Por ejemplo, la elección del presidente Donald Trump se decidió en esa asamblea. ¿Por qué se decidió en esa asamblea? Porque él iba a cumplir muchas cosas para el pueblo de Israel. Fue como un Ciro. Pero luego, analizando sus caminos, dice, se pesó y él cayó. Pero dice la Escritura, en cuanto a la caída del rey Belsasar, como podemos ver en Daniel capítulo 5, el Eterno contó tu reino, pesó tu reino en la balanza, y por el cual se ha acabado está tu reino. El Eterno, el Señor, analiza, pone en su balanza de justicia las acciones de los hombres y así dictamina el juicio o la sentencia que ha de darse. Y muchas veces hay seres espirituales en esa asamblea conciliar que están pidiendo a fuerza, quiero justicia o que se haga justicia. Y Dios no puede traicionar a su carácter de justicia. Cuando Dios quiso destruir al pueblo de Israel por haber cometido el pecado del becerro de oro, ¿qué pasó? Moisés tuvo que interceder. Sí, pero recordándole a Dios quién Él es, que sus enemigos lo van a acusar. Porque dentro del consejo del tribunal celestial iban a haber enemigos que iban a decir, Dios, tú los mataste, eran tu pueblo. Y Moisés por revelación supo esto y supo cómo interceder a favor del pueblo. Entonces, dentro de ese concilio, de esa congregación de los santos, de los hijos de los potestados, llega alguien que se llama Satanás. Siempre se mete. ¿Y qué hace Satanás en esa congregación conciliar? Él acusa. Él acusa. Leemos Apocalipsis 12:10. ¿Qué dice Apocalipsis 12:10? El acusador de nuestros hermanos que nos acusa de día y noche. Yo creo que los creyentes hemos leído ese pasaje, pero no lo hemos tomado de manera seria, de que tenemos a alguien que observa y que trae evidencia contra nosotros y que trae acusación. Eso es muy importante. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ha venido la salvación, el poder, al reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Hay un momento que el enemigo deja de acusarnos los creyentes, nos acusa día y noche. A veces es pura mentira, pero a veces trae evidencia contra nosotros, porque sabe donde nosotros cojeamos. Él mismo es quien trata de impulsarnos a cojear, pero para traer ¿qué? Para traer acusaciones contra de nosotros. Entonces, el enemigo se presenta ahí para traer la acusación. Si leemos el caso número 1 de los casos, en Job 1:6, Job estaba viviendo una realidad en la tierra, una realidad bien fuerte. Pero esta realidad estaba siendo influenciada desde el mundo espiritual. Job había perdido todo. Job había sufrido todo. Así como Job, hay mucha gente que están pasando una situación que va de mal en peor. No hay remedio, no se soluciona. A pesar de que ora la persona, no hay solución. Yo te quiero decir
que no será que hay alguna acusación contra ti. No será que hay alguna legalidad que está impidiendo que tus oraciones tengan el resultado. Entonces, en Job 1:6 dice, un día. Eso significa así, dice un día. Hay otros días en el cual se da eso. Vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Ya hemos explicado el término los hijos de Dios. En los cuales vino también ¿quién? Satanás. ¿Por qué puede venir? Porque el apóstol Pablo nos dice, él ha de haber tenido una experiencia para decir eso. Satanás se viste como si fuera ángel de luz para meterse entre los hijos de Dios y traer acusación. Entonces, y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y responde el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a quién? A mi siervo Job. ¿Por qué el Señor le hace esa pregunta? Porque el Señor sabe exactamente de dónde, porque nada se esconde ante la presencia del Señor. Sus ojos recorren toda la tierra para escuchar el gemido de los presos y dar libertad a los que están sentenciados a muerte. Entonces el Señor sabía que Satanás había venido de rodear la tierra y seguro intentó meterse en la vida de Job y no pudo. Les voy a decir por qué. Porque Job hacía sacrificios cada mañana al Señor, aplicaba la sangre. No pudo meterse. Entonces vino a acusar a Job. Así también hay muchas personas en la vida que el enemigo va e intenta hasta que logra entrar y traer la acusación. El enemigo no le importa que no tenga éxito. Con que pueda atrasarte en tus propósitos, eso ya es suficiente para él. Con que pueda poner tu corazón en contra del corazón de Dios, eso ya es suficiente para él. Entonces él viene y trae esa acusación en contra de Job. Amados hermanos, él presenta acusaciones en contra de ¿quién? Del pueblo de Dios. Vayamos a ver otro ejemplo. En Zacarías capítulo 3. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y estaba Josué vestido de vestidos viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. ¿Por qué Satanás acusaba a Josué, el sumo sacerdote, el líder después del cautiverio del pueblo de Dios, después del cautiverio babilónico? Porque el líder Josué tenía algunas fallas, estaba vestido de algunas vestiduras viles. Las vestiduras viles representan una vida que tiene pecado, una vida que tiene algunas fallas que son considerables delante de Dios o del sistema de justicia de Dios. Por eso dice el ángel, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Porque era la única forma de cesar las acusaciones que tiene contra Josué, sumo sacerdote. Y del mismo modo nosotros, estando en Cristo, Cristo nos cubre de todo pecado, su sangre nos cubre de todo pecado. Y cuando el enemigo viene a acusarnos a nosotros, por eso nos sirve el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Pero para que eso se ponga en marcha, nosotros tenemos que activar eso. Nosotros tenemos que orar sabiendo, intercediendo a favor de eso, sabiendo que la sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Pero tampoco usted va a vivir una vida de pecado constantemente, practicándola, hasta tomando en vano el sacrificio de Cristo, abusando de la gracia de Dios y pensando de que Satanás no va a traer acusaciones contra usted. Sí, va a traer acusaciones. Y hay varios otros casos. Por ejemplo, el caso de David. Cuando David cometió el pecado con Betsabé, ¿qué pasó? Hubo una acusación. Claro, el Señor se molestó porque el Señor dijo, mis enemigos, has hecho que mis enemigos blasfeman contra mí. ¿Cuándo? ¿Quiénes son los enemigos?
en el mundo espiritual. Se presentaron delante del Señor. No sabemos eso porque no está escrito, pero lo que dice el profeta da a entender esto. Porque has hecho que los enemigos de Dios blasfemaron contra él, por el cual este niño no vivirá. Tuvo que haber un acto de justicia, una intervención justiciera de Dios. Entonces, vemos que el enemigo acusa. Así como acusó a esos hombres en la escritura, nos acusa a nosotros. Te vas a predicar. Intenta generar una situación de molestia, o hasta que la persona que está manejando el carro pasa en el charco de agua y te lo lanza, y tú encendido lanzas, no sé, una palabra grosera a la persona. ¿Y qué? El enemigo ya agarró carta, va a predicar el Señor. Mira, y sobre todo si vas a predicar sobre el buen temperamento, el buen carácter, el enemigo va a agarrar eso contra ti para operar. Y también hay gente que vienen de la fe habiendo hecho muchas acciones muy malas, muchas acciones que involucraron la generación de pactos, de acusaciones legales fuertes. Por ejemplo, alguien que mata a otra persona y la sangre de la persona cae en la tierra, tiene una acusación especial y de la tierra contra esa persona, y es legal. Sí puedes llegar a servir al Señor, sí puedes llegar a tener un gran puesto, pero tarde o temprano se va a presentar los efectos de esa acusación. Es ahí que tú debes de entender, no olvidar. No diga, no, es que estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas están hechas nuevas. Acuérdate que la salvación del Señor, Él renovó nuestro espíritu, pero el cuerpo, seguimos teniendo el mismo cuerpo que hizo los mismos actos. El cuerpo aún está esperando su redención. Entonces, el enemigo presenta acusaciones contra los creyentes día y noche, y sobre todo los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos son una amenaza para su reino. Y en los últimos tiempos hemos visto cómo se ha desatado eso. Hemos estado ministrando a personas y casi cada caso se presenta un asunto legal. Casi cada caso. Y podría empezar a citar algunos casos ahí. Por ejemplo, durante el tiempo de la pandemia estuvimos orando, intercediendo por las almas de ciertas personas. Y muchas de esas personas, el espíritu de muerte les quería llevar a fuerza. ¿Por qué? Porque habían almacenado evidencias legales contra ellos mismos por mucho tiempo. Y como nunca se les ha llegado la factura del cielo, la factura de la justicia divina, entonces nunca se preocuparon por amendar, corregir, cambiar el rumbo de su camino. Y cuando les llegó el momento, sí se arrepentían, pero no saben de que no solamente es necesario el arrepentimiento, pero también hay que redimir esto. Hay que redimir esto, hay que remitir. Por eso el Señor habla de la remisión de los actos. Puedes obtener el perdón de Dios, pero las consecuencias que son consecuencias de esos actos van a permanecer. Porque por derecho legal la justicia de Dios debe de actuar. No hay escape a la justicia de Dios. Algo debe de tocarte si has cometido alguna falta, algún error grave que infringe las leyes graves en el mundo espiritual. Por ejemplo, hay personas que han cometido adulterio, van feliz de la vida a vivir con otra persona y viven felicidad. El Eterno no dice nada, como dice en el Salmo 52. Pensaste que era como tú, me quedé callado. El Eterno se queda callado, pero ¿qué pasa después? Después de los 10 años, la persona tiene un problema de cáncer. ¿Qué pasa ahí? Tomará el don de palabra de conocimiento para saber regresar al pasado y tener esa revelación para decir, del momento que ese acto se dio, se activó una legalidad ahí. Estuvimos intercediendo por una persona durante el tiempo de la pandemia. Oraba con todo mi corazón porque no queríamos que esa persona se fuera. Dentro de todas las personas que oramos, no queríamos que esa persona se fuera. Pero mientras orábamos, yo podía escuchar, el Señor me dio una visión en el mundo espiritual donde escuchaba acusaciones, gritos de acusaciones, pero fuerte, como si se sonara así el martillo de un juez diciendo,
tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir. Y delante de tal caso, la verdad, yo me sentí impotente. Yo dije, Señor, ¿cómo yo hago esto? Apelar a la abogacía de Cristo por esa persona. Y también hay que conocer la voluntad de Dios, lo que está escrito en los libros, para traerle en defensa. Es como un abogado que está presentando una defensa de una persona. Tú debes de conocer a tu cliente, tu persona, para presentar una buena defensa, las cosas que están a favor. Yo tuve que saber que no era el deseo de Dios que esa persona se muriera prematuramente, porque está escrito en los libros de Dios, para poder usar esto e interceder a favor. Señor, tú pones tu palabra por encima de todo. Haz que tu misericordia salve a esa persona. Pero ¿por qué esa persona iba a morir? Uno, porque en la tierra los hombres hablaban mal de esa persona. Uno, en la tierra el hombre había dado motivo de que tuvieran una acusación contra él. Pasa eso. A veces nosotros hacemos cosas por las cuales Satanás puede tomar una foto. Esa es la evidencia. Tengo la evidencia. Tengo la evidencia. A veces la gente, creyéndose es el santo, ¿no? Reprendo a Satanás. Satanás, me reprende. Pero ahí tengo la evidencia contra ti. Hay gente también que dice, no, es que yo, pero no saben. Es mejor, en ese caso, es mejor callarse, quedarse quieto, ir delante de Dios. Señor, yo sé que tú eres justo. Señor, yo sé que tú eres misericordioso. Tú has visto mi maldad, perdóname, ten piedad de mí, yo sé que lo que hice fue malo, en vez de estar justificándose. Entonces, el enemigo trae acusaciones contra las personas. No solamente hay acusaciones en las vidas, hay territorios que tienen legalidades en las cuales tú no puedes operar. Me acuerdo que yo iba a predicar aquí en la tierra de Tabasco, en un territorio, en un pueblo que se llama Nacajuca. Y en el momento que yo iba a predicar, el Espíritu Santo me habla, me dice, no ministres ahí. Y yo no entiendo, no ministres ahí. Yo dije, bueno, pues tú dices, papá. Y a veces uno es joven, quiere ir ministrar así, demostrando que trae algo de parte de Dios. El Señor me dice, no ministres. Entonces yo fui. Pero mientras oré al Señor, pasé la noche orando. Y el Espíritu Santo, pude entrar al mundo espiritual, vi que había potestades ahí en esa región que me decían, si quieres entrar y salir con paz, no hagas nada malo de guerra en el mundo espiritual, porque te vas a despertar una guerra que no vas a poder acabar con tu vida. Y fui obediente en la instrucción del Señor, entré y salí, pero veía las amenazas aún en el camino. Como personas malas subían a la cumbia donde estábamos. Entonces, hay legalidades, hay poderes que gobiernan en los lugares que los mismos hombres han cedido, y hay que conocerlo. Y hay legalidades que los mismos hombres han cedido en su propia vida. Hay mujeres que no pueden casarse. ¿Por qué? Porque cuando nacieron sus padres ni siquiera los festejaron. Ni siquiera los gloria a Dios. Sino que rechazaron. Hay gente que vive con una mentalidad de rechazo. ¿Por qué? Porque desde el vientre de su madre fueron rechazadas. ¿Sí? Hay muchas acciones que están sucediendo en la vida de hoy que son resultado de una legalidad que está sucediendo en el mundo espiritual, y es necesario la intercesión para intervenir. Por ejemplo, la mujer de flujo de sangre, ¿qué le dijo al Señor Jesucristo después de sanarla? Hey, sé libre de tu azote. ¿Por qué un azote? Un azote representaba el castigo que le daban los romanos a los culpables después de un acto, un culpable de juicio. Entonces esa mujer tenía alguna acción que ella había cometido, si en el pasado, en su juventud, pero ella se convirtió o practicaba la fe judía, pero se le metió ese problema. Pero se topó con el Señor, porque la unción quebra todo yugo. Y quiero ir avanzando para concluir. Otros testimonios bíblicos, así como espirituales, que han sucedido en estos tiempos. Hay lugares donde vienen huracanes, vienen terremotos.
tienen que destruir esos lugares. ¿Por qué? Porque en esos lugares hay una potestad que Dios está juzgando y que la gente es la razón que mantiene legalmente esta potestad gobernando en esa región. Y Dios tiene algunos escogidos que quiere salvar, pero no puede, porque hay gente que son centro de antenas espirituales para permitir que esos espíritus gobiernen el lugar. Legalidades en el mundo espiritual. Legalidades que suceden. Hubo una mujer que estaba en Haití, tranquilo en su casa, pero parecía un problema de flujo de sangre, un problema de quiste, y no podía estar en paz porque le molestaba bastante. Y esta mujer era una sierva de Dios, esposa de una sierva de Dios, y prácticamente esa mujer clamaba al Señor: Señor, por favor. Es una mujer de oración, es una mujer que busca a Dios. Señor, por favor, ya te he pedido, ya mi esposo ha orado. Si por favor tienes algún siervo en algún lugar que puedas usar para hablar a mi vida, Señor, estoy dispuesto, me humillo ante ti. Fue sabia la oración de la mujer. Y un muchacho en algún lugar, rincón de México, Dios le habla, le dice: hay tal persona en tal lugar que está pasando esto, y lo que le está pasando es que legalmente tienen presa esta parte de su vientre, y por la razón por la cual tiene esos quistes. ¿Pero por qué esto? Porque en algún momento esta mujer tuvo una acción que tiene que ver con el vientre y cometió un pecado contra el cuerpo, y esto le está trayendo una legalidad. Aún después de convertido, esa legalidad se lo retenían contra ella y se lo guardaban, nunca lo pusieron en marcha, ahora que ya está sirviendo a Dios. ¿Cuántas personas que son guerreras de Dios en oración, que son fuertes en oración, pero que están viviendo una vida a veces económicamente muy mala, una vida de salud muy mala? ¿Pero por qué? Porque hay legalidades, hay límites, hay leyes que se ponen y que oponen a la manifestación de la voluntad de Dios. Como tienen algo legal de justicia que se puede justificar en el mundo espiritual, en ese concilio, puedes orar, puedes imponer mano, a menos que venga una unción superior para que tenga la revelación del Espíritu Santo también, y que podrá quebrar ese yugo, no va a ser resuelto. ¿Por qué hay gente que recibe liberación 10,000 veces y siempre tienen los mismos síntomas? Porque no entienden el asunto de la legalidad. Haber entendido el asunto de la legalidad, evitaríamos estar ministrando tanta liberación, porque la gente tendría entendimiento y sabrá qué puertas abrir. Hay legalidades. Un día, un hombre vino a mi casa, de Telmex, de Easy, perdón. Estaba componiendo los cables. En aquellos momentos uno estaba bien prendido con Dios. Y en ese momento el hombre menciona el nombre Thanos. Ustedes saben que Thanos, de la serie de Avengers, de esas películas, representa el dios de la muerte. Y en la película lo invocaron, lo trajeron y se trajo bastantes cosas. No sé bien de la película, pero yo sé el nombre. En el momento que el hombre pronunció eso, apareció un color en el mundo espiritual. Yo podía ver con mis ojos naturales, pero el hombre no lo veía, de color morado sobre la vida de ese hombre. Hasta yo me quedé en mi casa. No estábamos orando, no estábamos haciendo nada. Nada más él me estaba componiendo algo de mi internet, instalándome un nuevo modem. Entonces el Espíritu Santo me dice: el espíritu de muerte anda rondando detrás de la vida de ese hombre. Y le empezó a preguntar sobre tu vida. ¿Cómo vas? Me dice: acabo de perder a mi abuelita. Dije: bueno, ya entiendo por dónde va el asunto. Entonces, hasta con nuestra boca cuidemos lo que estamos pronunciando, con los ojos cuidemos lo que estamos viendo, porque podemos estar dando una legalidad a que el enemigo pueda acusar y activar algo en el mundo espiritual. Y hoy día vamos a ver esto más frecuente y más constante, y sobre todo en el pueblo de Dios, porque
El enemigo acusa de día y de noche ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Los acusa de día y de noche al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios, porque va a intentar arrasar el más que pueda. Por eso vemos un sistema de recaimiento en la fe. Vemos que la gente está dormida, la gente no quiere. Antes podíamos hacer una vigilia, teníamos toda la gente prendida. Hoy día no tenemos esto. El enemigo está trabajando. Entonces nosotros encendemos nuestras antenas espirituales para que el Señor nos dé entendimiento y luz, y para que podamos comprender las artimañas del enemigo, como dice Pablo, no las ignoramos, y que podamos pelear fuertemente la batalla que hemos de pelear en esos últimos tiempos. Yo creo que Dios está levantando un ejército de hombres y de mujeres intercesores que lograrán que Dios necesita de ellos para gobernar en la tierra en la intercesión, para interceder sobre naciones, sobre territorios, sobre ciudades, para interceder sobre países, para interceder sobre iglesias, para interceder por vidas. Dios quiere hombres y mujeres que entiendan eso. O tal vez tú dices, mira, yo creo que la situación que tengo, me han dado palabra, me han dado promesas de Dios. He creído, me he aferrado a las promesas, he hecho todas las cosas espirituales, no veo solución. Pero yo creo que hay una legalidad. Te quiero guiar en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti. Gracias por abrir nuestros ojos y hacernos entender una de las realidades más importantes del mundo espiritual: las legalidades, las leyes. A pesar de que estamos en un tiempo de gracia que se está acabando, Señor, tu gobierno, tu sistema de justicia no se ha detenido. Y te alabamos porque tú eres bueno. Y oro, Señor, que toda persona que escuchando este mensaje tenga a bien revisar, pedirte discernimiento e entendimiento para saber las legalidades que han prevalecido para mantener esa condición de salud, para mantener esa mala condición financiera, para que siempre toda la familia esté endeudada, para mantener esa condición mental de que haya depresión, para mantener esa condición de que nadie en la familia ha podido tener un matrimonio estable, para mantener esa condición de que nada funcione. Y sobre todo nosotros que hemos de ser la luz, Señor, te ruego que tú reveles aquello y que permitas, Señor, que legalmente se pueda resolver en tu corte, Señor, toda acción de legalidad operando en contra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere visitarnos, pero tener conocimiento es muy importante. Y uno de esos conocimientos es el conocimiento de la legalidad del mundo espiritual. Hay más por decir sobre ese tema. Hay cosas, experiencias, testimonios, pero no quise que fuéramos basados en puras experiencias. Quise traer la palabra del Señor, exponérselas para que viéramos que es algo bíblico, que es algo que está en toda la creación y hoy día es más vigente. ¿Por qué crees que se están votando tantas leyes? Por ejemplo, los feministas, el aborto. ¿Por qué crees que están pidiendo el aborto, la legalidad del aborto? ¿Por qué crees? Porque quieren traer un espíritu que tenga legalidad en la tierra para acabar con los niños desde la panza. ¿Por qué crees que hay tanta violencia? ¿Por qué crees que hay todo eso? Es porque el enemigo quiere atraer legalidad, porque la maldad debe de aumentarse a cierto grado para que el anticristo tenga el permiso de venir a operar en la tierra también. Él mismo tendrá que pedir permiso para operar, pero deben los hombres de depravarse tanto. Por eso nosotros seamos la luz, seamos ejemplo, entendamos esto y avancemos y prosperemos en Dios. Dios te bendiga. Quiero darle gracias a unas personas que fueron parte de esto, la realización de esto. Quiero agradecer a la Iglesia Espíritu y en Verdad que nos prestó sus instalaciones. Bendiciones a los pastores para la transmisión, para la grabación de este tema. Y queremos bendecir al pastor o nuestro hermano Javier Esparza y su esposa por la bendición y el privilegio que él nos da de
tanto monitorear eso y tratar de proveerlo mejor para que se quede grabado. Y quiero dar gracias también a mi esposa, un apoyo incondicional, quien está aquí con nosotros para aún decirnos las cosas que podemos arreglar y mejorar. Bendito sea Dios, vienen mejores cosas por adelante. Casi cada punto que dimos en ese tema podría ser un sermón completo. Pero no quiero que tú lo tomes como un sermón. Deleítate, estúdialo con tiempo, ve la Escritura por ti mismo, revisa los pasajes, pregunta al Señor y Él te confirmará. Wow, vienen cosas mejores en el nombre de Jesús. Amén.